Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por hacer el tiempo para acompañarnos hoy aquí presencialmente en este fantástico espacio de Movistar en el centro de Madrid. Y bueno, pues antes de nada presentarme. Yo soy Ana Pociña, soy responsable de oferta e innovación sostenible en Telefónica y la verdad es que hoy tengo un inmenso placer de poder moderar esta mesa en la que vamos a hablar de tecnología. Pero no vamos a hablar de una perspectiva pues, tan habitual como la que solemos tratar quizás, que tiene que ver más con la innovación o con la conectividad, sino que vamos a analizar qué papel puede jugar la tecnología en la transición verde. Y bueno, pues es que la verdad la tecnología nos brinda muchas oportunidades, bueno, pues están desarrollando muchas cosas nuevas, muchos usos, pero es innegable que también tiene riesgos que hay que gestionar. Y a mí me gusta recordar aquí la frase de, bueno, pues uno de nuestros superhéroes favoritos, que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y efectivamente yo creo que es que las tecnologías son uno de los grandes poderes de nuestra era. Así que en esto de la transición verde nos estamos jugando mucho. Es urgente transformar la industria, las ciudades, la forma en la que consumimos y, en definitiva, la sociedad. Necesitamos que nuestras sociedades sean compatibles con el equilibrio del planeta, porque es importante recordar que no necesitamos salvar el planeta. El planeta no necesita que nadie le salve. Somos nosotros los que necesitamos un planeta habitable en el que vivir, con estas condiciones climáticas, estos ecosistemas en los que nos hemos desarrollado y, bueno, pues necesitamos mantenerlos. Pero es verdad que este equilibrio pues, se está viendo alterado. Yo me acuerdo cuando salí de la carrera ambientales, allí por 2008, la amenaza del cambio climático era algo pues, que se dibujaba, pero todavía no se tangibilizaba. Y esto ya ha cambiado, ¿no? Vemos que los efectos del cambio climático cada vez son pues, mucho más tangibles en todas partes del mundo y vemos pues, incendios forestales devastadores desde España hasta la Patagonia, sequías en lugares tan pues, insospechados como podría ser la Amazonia, o bueno, pues el evento de la Dana que tuvimos en Valencia, que todavía pues, arrastramos sus consecuencias. Entonces es necesario frenar de manera urgente y necesitamos todas las herramientas posibles que estén en nuestra mano para hacer frente pues tanto a la adaptación de estos efectos de cambio climático, que ya están aquí y que lamentablemente pues, vamos a tener que convivir con ellos durante muchas décadas, pero también mitigar esas emisiones para que no vayamos a escenarios pues, más críticos. Y cuando hablamos de tecnologías como la conectividad, la inteligencia artificial, que vamos a ver que también tiene sus controversias, o el Internet de las cosas, tenemos también grandes oportunidades. Por ejemplo, pues la conectividad se puede utilizar para teletrabajar o para formarte a distancia. Nos permite también fijar poblaciones a lo mejor en zonas rurales. Y es verdad que cuando hacemos eso, evitamos desplazamientos, las emisiones de CO2 asociadas y también la famosa contaminación atmosférica que vemos muchas veces aquí en Madrid, ¿no? Esa boina marrón. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues tenemos algunos casos ya exitosos. En algunas ciudades se está utilizando para mejorar el transporte público, pues en algunas ciudades complicadas como Sao Paulo, por ejemplo. O pues hace ya meses escuché que se había utilizado también para diseñar proteínas que ayudan a degradar plásticos. Y si nos centramos en el IoT, pues yo creo que el gran ganador es la industria. Al final, pues sensorizar los procesos productivos nos ayuda a que sean más eficientes, a que haya menos mermas. O, por ejemplo, también tenemos algún caso en Telefónica que se utiliza para mejorar la integración de las renovables en el sistema eléctrico actual. Pero es innegable que la tecnología también tiene sus riesgos y sus impactos. Y yo creo que las buenas noticias es que antes esto era poco conocido, porque parece, ¿no?, que la nube, la tecnología, como que no se sabe muy bien qué es, que es intangible, pero en realidad se basa en infraestructuras que consumen energía, que tienen impactos. Y bueno, pues me viene a la mente las noticias que veíamos el año pasado del consumo de agua pues desmesurado que se produjo cuando de repente se puso de moda que convirtiésemos nuestras fotos en imágenes estilo Estudio Ghibli, estos dibujos japoneses, ¿no? Fotos que luego se quedan olvidadas, pues no se utilizan mucho. O luego, por ejemplo, también algunas noticias pues, inquietantes de que grandes hiperscalers, ¿no?, grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos están planteando incluso abrir centrales nucleares para poder abastecer el consumo energético que se prevé que van a tener sus centros de datos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas dos dualidades, ¿no? Las grandes oportunidades que nos brinda la tecnología y esos riesgos que tenemos y cómo tenemos que gestionarlos para que efectivamente contribuyan a una transición verde y que no la frenen. Entonces, bueno, antes de nada agradecer también a Movistar en el marco de Movimiento Azul y a ETIC por organizar
este espacio para la reflexión. Y yo creo que nuestro objetivo hoy debería de ser, podemos hablar de muchas cosas, pero a mí me encantaría que resolviésemos 2 preguntas. ¿Cómo hacer que la tecnología trabaje en favor de la sostenibilidad? Y también, ¿qué deberíamos de tener en cuenta cada uno de nosotros, como usuarios, para utilizarla de manera responsable? Y bueno, pues para ello tengo el placer de compartir la mesa con 2 referentes. He de decir que teníamos a un tercer invitado, a Juan Ortiz de CODES, pero bueno, ha tenido un problema de transporte y no ha podido llegar. Pero no pasa nada, yo creo que tenemos material suficiente para poder debatir estos temas y luego, bueno, pues seguro que Juan nos puede compartir alguna reflexión que veamos más tarde en algún artículo o material posterior que vamos a generar. Bueno, voy a dar paso a los ponentes que tenemos, que yo creo que de verdad son espectaculares. Tenemos a Fernando Valladares. Él es director de Biología, investigador de CSIC y profesor universitario, y es uno de los científicos y divulgadores con mayor reconocimiento en la difusión del papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático. Fernando también tiene varios libros, uno que os recomiendo a todos, que se llama La Recivilización, que es muy interesante pues, para ver esos retos que tenemos como sociedad para conseguir realmente un futuro más verde. Y por aquí también tenemos a María Peñate, responsable de proyectos y gestión del conocimiento en Fundación COTEC. COTEC es una organización que busca promover la innovación sostenible como motor de desarrollo económico y social. Además, María es doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Santiago. Pero bueno, ya me ha dicho que yo pensaba que era gallega. Que no, que es de Canarias. Pero bueno, creo que también está muy acostumbrada a la lluvia que tenemos hoy. Bueno, bienvenidos a los 2. Muchas gracias por encontrar el momento para compartir con nosotros este espacio. A ver, voy a organizar las preguntas que están por aquí. Bueno, vamos a empezar con una primera pregunta que lo que me gustaría es tener un poco una visión general de qué pensáis vosotros, cuáles son los aspectos claves y desafíos que deberíamos de superar para que efectivamente la digitalización impulse la transición verde y no la frene. Si te parece, Fernando, que estás un poquito más cerca de mí, empezamos contigo y luego continuamos con María. Bueno, yo creo que has puesto ya en la presentación algunas de las ideas clave, ¿no? Cada tecnología lleva una responsabilidad y cuanto más potente es la tecnología, más responsabilidad. Yo creo que uno de los desafíos está ahí, en ser conscientes de lo que conlleva cada tecnología. Y como vivimos cada vez en un mundo más alejado de la realidad, una ciudad ya es un alejamiento de la realidad. Hablo por realidad el aire, el agua, la biodiversidad, las cosas que somos biología. Pues las tecnologías modernas nos alejan todavía más de eso y tenemos la sensación de tener un falso control de las cosas. Por tanto, tenemos que hacer un ejercicio casi artificial de anticiparnos a los riesgos para el mundo real de esas tecnologías. Algo que no es nada intuitivo. No es nada intuitivo pensar que 20 minutos de serie en televisión, si uno ve en cualquier cadena de estas 20 minutos de serie, equivalen en emisiones a lo mismo que conducir 15 kilómetros en coche. No es nada intuitivo, porque tú estás sentado en tu sofá, tranquilamente le das al play, te ves un episodio y nunca pensaste que estabas emitiendo el equivalente a recorrer 15 kilómetros en coche. Esa grandísima distancia entre lo que tú percibes como riesgo, impacto, que debería llevar una responsabilidad, y tus acciones tecnológicas confortables y, digamos, asépticas y alejadas, es, yo creo que uno de los principales desafíos. Para mí, la otra cuestión, estaba intentando poner una metáfora, soy muy de metáforas. Estaba intentando, imaginaros una persona que va a correr un maratón con una falda muy grande, tan larga que le cubre los pies. Que le cubra por la parte de atrás no hay problema, pero imaginaros la falda por delante, se la pisa, ¿no? Pues eso es lo que nos ocurre con el negocio, con el dinero, con la rentabilidad económica de las cosas. Una cosa es que la rentabilidad esté por detrás y entonces no la pisas, y otra cosa es que vaya por delante y te vayas pisando la oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque precisamente el negocio está machacando el agua, la energía, la sostenibilidad, la limpieza, la salud de las personas, mientras avanzas. Entonces tú progresas tecnológicamente, cada vez lo haces más eficiente, pero es que da igual. Imaginaros ese corredor de maratón que sea capaz de correr más deprisa. Sí, más deprisa, pero tienes delante una falda o una tela que te la pisas.
Y ahí el orden de los factores es clave. Si tú tienes la oportunidad de negocio y la rentabilidad económica detrás de tu objetivo, que sea el que sea, dar un servicio, resolver un problema, un diagnóstico, lo que sea. Si eso va primero y detrás la rentabilidad, entonces, por poco que corras, el balance será positivo. Sin embargo, lo que estamos haciendo generalmente, sobre todo de la revolución industrial a esta parte, pero desde los años 70, las últimas crisis económicas, es al revés. De hecho, en nuestras constituciones figura la economía por delante de las personas. Y esto es muy doloroso cuando se dice así, y casi nadie lo dirá así. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo en el que se piensa que la economía es un requisito para todo lo demás. Y el requisito es estar vivos. Se nos ha olvidado. Y estar vivos es muy complicado, muy caro, requiere agua, proteínas, hidrato de carbono, convivencia, derechos humanos, un montón de cosas. Y todo eso va detrás porque primero es rentabilidad. Pero si es que la rentabilidad a la larga te la pisas y la comprometes, en el corto plazo no te das cuenta. Tú instalas un gran centro de datos en Zaragoza y te consumes 1/3 del agua potable para enfriarlo y en principio dices, uy, qué bien. Y alguien se pondrá una medalla y todo el mundo presumirá. Y fíjate cómo brillan los cristales. Dale 5 años, dale 10 años. Cambio climático, demandas de agua y al final, maldita la hora que tuvimos ese centro que no hacía tanta falta, ni que fuera tan grande. Claro, yo creo que efectivamente eso ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Quizás ahora estamos llegando en un momento en el que esos recursos que quizás antes no se valoraban, porque efectivamente si tú no tienes recursos naturales de los que poder proveerte para generar, para fabricar, pues no hay tampoco economía. Quizás ahora estamos en un momento en el que esos recursos pues son más escasos porque todos los países están desarrollando a una velocidad mayor y yo creo que tiene que haber, o sea, que hay más conciencia, ¿no? Pero es verdad que todavía seguimos teniendo algunos retos y, por ejemplo, el tema de los, de los data centers, de la inteligencia artificial, pues es uno de los temas que tenemos que debatir y decidir qué queremos. Es cierto que a día de hoy existen diferentes maneras de climatizar, ¿no? Porque tú lo que necesitas es que ese centro de datos esté a unas condiciones de temperatura para poder funcionar y lo puedes hacer con agua, o lo puedes hacer con energía, o ahora hay otras tecnologías también que lo que hacen es que se sumergen ya directamente las máquinas en un pues líquido dieléctrico. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que ver es pues qué desarrollo económico queremos, porque luchar contra eso es muy complicado, y más bueno es que lo queremos, ¿no? Nos genera también muchos beneficios, pero efectivamente analizar bien los contextos para que los proyectos que se van a implementar y que tienen muchos años de duración, y menos mal, porque son recursos que tenemos que también rentabilizar, pues que sean adecuados para el contexto, ¿no?, en el que estamos. Y pues a lo mejor en un país como España, pues la climatización con energía, que tenemos mucha producción de renovables, pues es mejor que, por ejemplo, el utilizar agua, ¿no? Entonces, pues este tipo de modalidades es las que queremos traer hoy a la mesa. Bueno, María, y por tu parte, ¿qué te parece? ¿Qué visión tienes en este sentido? Yo estoy muy de acuerdo con ambas intervenciones. Quiero decir que creo que estamos muy en sintonía con lo que voy a decir. Sí que creo que cualquier negocio tiene que tener una visión no solo de corto plazo, sino de largo plazo. La tecnología puede ser un aliado. De hecho, es un aliado con los ejemplos que estás comentando, Ana, que ya está muy integrado, pues, en industrias, tanto el seguimiento a través de IoT, a través de Big Data, todas estas cuestiones que hace unos años eran impensables y que ahora en la tecnología nos está permitiendo hacer, este control, este recabar datos, analizar datos, generar una estrategia sostenible de largo plazo que no sea simplemente el consumir hoy, como es pan para hoy, hambre para mañana. Es una oportunidad. ¿Está plenamente aprovechada? Pues no. Nosotros, pues, como sabéis, tenemos un informe de economía circular que es bianual en COTEC y lo trabajamos el tema de qué se está haciendo y vemos que hay una gran oportunidad, pero que todavía estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que buscamos, ¿no? Tenemos muchos indicadores a día de hoy que gracias a estas tecnologías nos permiten saber dónde está la oportunidad y qué podríamos hacer mejor. Y modelos de negocio como la servitización, que nos permitirían, por ejemplo, es un ejemplo que hay muchas otras opciones, pero ese cambio de mentalidad de pasar de consumidor de un producto a usuario, ¿no? Es también algo que como sociedad necesitamos, pero también desde el punto de vista económico tenemos que plantearnos también que necesita de todas las fases del ciclo de vida de un producto, ¿no? Y del ciclo de vida económico. Creo que pues la tecnología es una aliada,
pero tenemos que tener los objetivos claros, ¿no? Un poco en sintonía Totalmente. con vuestra intervención. Muy bien, pues Fernando, volvemos ahora contigo con una pregunta más concreta. Como tú eres un gran experto en los efectos, ¿no?, del cambio climático, me gustaría preguntarte si crees que hay alguna solución concreta que deberíamos, bueno, que tendríamos que poner sobre la mesa para abordar retos como esos eventos climáticos extremos que afectan cada vez a más personas, esos incendios cada vez más agresivos y difíciles de apagar, o cómo mejorar también la conservación de la biodiversidad, porque a veces se tratan como problemas separados y en realidad todo es parte Claro. de algo mismo. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Bueno, hay ejemplos de buenas prácticas en casi todos los desafíos, ¿no? Por ejemplo, si vemos incendios, pues tenemos los pinares de Soria, donde la gestión comunal los ha mantenido libres de incendios catastróficos durante mucho tiempo. Es cierto que se está acumulando una cantidad de biomasa, de potencial combustible, que asusta, pero es un ejemplo. Con tecnología, los incendios, bueno, España es uno de los países que mejor sabe apagar incendios, pero lo que caracteriza a los incendios de la sexta generación es que no se pueden apagar. Entonces, la tecnología, en este caso española, no nos sirve para algunos de los incendios más intensos. Eso es lo que hay que hacer, es prevenirlos. Y en la prevención, la tecnología solo es una parte. Hay mucho de sociabilidad, de narrativa, de que todos sepamos lo que toca hacer, desde el voluntario, el bombero, el alcalde, el consejero o las empresas que venden retardantes, que no está muy claro los protocolos. Entonces, ahí es más, bueno, la inteligencia artificial puede ayudar a facilitar los protocolos, a facilitar los programas para que la gente sepa qué tiene que hacer, pero yo creo que es un tema de falta de coordinación a distintas escalas. Y eso ocurre con casi todos los grandes problemas multifactoriales, una dana, una inundación. Pero, por ejemplo, en el caso de zonas inundables, lo primero es no construir en zonas inundables, que es justo lo contrario de lo que estamos haciendo, ¿no? En todo el litoral valenciano especialmente, pero en todo el litoral mediterráneo se está construyendo en zonas inundables. Y las zonas inundables con el cambio climático van avanzando a tierra firme. Y lo que estamos haciendo es como intentando conquistar terreno que lo vamos a perder. Ya se está planeando la evacuación de Teherán, ¿no? En 10 millones de personas que tienen que irse, o en Yakarta por la subsidencia. O sea, esto está ocurriendo. A millones de personas les están llevando tierra adentro o los van a llevar tierra adentro. Y nosotros, muy chulitos y muy seguros de nosotros mismos, construyendo no ya a 300, sino a 200 metros de nivel de costa. Ahí tiene que ser inteligencia humana y artificial la que hay que aplicar. Y no es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hay ejemplos, en algunos casos, en el municipio de Nueva York, por ejemplo, no en la propia ciudad, pero sí en los alrededores, de diseños que drenan y que absorben las grandes y súbitas cantidades de agua, no solo con estos almacenes de agua y demás, sino con materiales en la construcción del suelo, de los tejados, el diseño de las calles, o sea, rehacer el urbanismo para que las calles drenen. Todo esto ya se sabe y en algunos sitios se está poniendo en práctica. Con el tema de los eventos extremos de calor, las olas de calor, que cada vez son más importantes, tenemos el Valle de Guadalquivir en nuestro país, que se considera el sitio densamente poblado más cálido e inhabitable del mundo. Fíjate. O sea, los sitios equivalentes al Valle del Guadalquivir en el resto del mundo no tienen gente. Y nosotros tenemos a cordobeses y a sevillanos y sevillanas. Es todo un desafío mantenerlos ahí, ¿no? Ahí no se puede hacer muchas bromas con los golpes de calor y ni con los refugios climáticos, que da para muchos memes en Twitter, pero en realidad salvan vidas. No, totalmente. Y la tecnología ahí puede ayudarnos a identificar dónde están, cuándo usarlos, cómo usarlos, ¿no? Igual que tenemos todos esos mapas, por ejemplo, para el caso de una arritmia, ¿no? Pues un desfibrilador o así, pues tenemos que tener muy claro los refugios climáticos, cómo funcionan, cuáles son, y es una cuestión que nos puede ayudar mucho la tecnología de los propios, algunos de los centros, los refugios, pero también la tecnología fácil en un teléfono móvil para rápidamente accederlo. Hay ejemplos de buenas prácticas de casi todo. Lo que es difícil es la integración, el multirriesgo, que es lo que estamos experimentando. Una ciudad como Madrid es multirriesgo y no tiene sentido que en la Puerta del Sol pongamos unos toldos de lona. Eso es absolutamente absurdo, ¿no? Como intentar mitigar el cambio climático con macetas. Son cosas que no tienen recorrido, que se dicen, a mí me suenan a broma,
pero que hay gente que cree que con eso ya se está haciendo algo. Y ahí es donde tenemos que poner la tecnología. Antes me quedé con ganas de decir una cosa. Pensemos en una tecnología muy sencilla, una muleta. La muleta es quizá, junto con un cuchillo, son dos de las tecnologías más antiguas y más básicas. Y tú, tanto una muleta como un cuchillo, los puedes usar para matar a alguien, o para caminar, o para cortar queso. Entonces, las tecnologías no son ni buenas ni malas. Las tecnologías son perfectamente inútiles. Por sí mismas no valen para nada. Es la utilidad que nosotros queramos darle. Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial para jugar, estaremos gastando una energía que no tenemos, estaremos emitiendo unos gases de efecto invernadero que no nos corresponde en las condiciones en las que estamos, y un agua o lo que sea para refrigerar, y un espacio y una serie de recursos para jugar en el ordenador. Y eso es lo que decía al principio de la distancia entre el riesgo y la percepción del riesgo que te puede llevar a responsabilidad hoy en día con esas tecnologías. Pero tú tienes un cuchillo afilado y te das cuenta que corta, Sí, pero es tú mucho no te más das fácil. cuenta del riesgo de una inteligencia artificial. Claro, yo creo que efectivamente no espacios como este es para reflexionar y que todos seamos conscientes del impacto que tiene, porque también somos usuarios, ¿no? Tenemos aplicaciones en industria, pero también como usuarios pues generamos ese impacto porque estas tecnologías escalan, las utilizan ya hasta nuestros abuelos Claro. y entonces es importante. En cuanto a tema de un poco de incendios o demás, sí que vemos que bueno, pues uno de los grandes retos que tenemos es probablemente devolver a la gente al campo y generar esas comunidades que nos daban ecosistemas, bueno, pues es tipo mosaico, ¿no? Pues con contrafuegos naturales. Entonces, bueno, pues es verdad que dotar de servicios esas zonas para hacerlas más atractivas, como conectividad, que puedes hacer también cosas a distancia, u otro tipo de servicios que se necesitan, pues puede ser una manera también de afrontar ese tipo de problemas que son muy complejos, pero que desde luego con una gente que cuide el territorio y que esté allí para detectarlo de manera temprana, esos posibles incendios, pues creo que es de manera mucho más abordable. Y por supuesto luego pues tema de protocolos, tema de cómo se coordinan los equipos de extinción. Sí que hablábamos hace tiempo con la gente en el ministerio que lleva el tema de los incendios y veíamos, ¿no?, que también había problemáticas de las comunicaciones entre efectivos de extinción entre unas comunidades y otras. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, las comunicaciones satelitales también pueden jugar un rol. Es efectivamente como tú dices, ¿no? Tenemos que ver cómo utilizar la tecnología a nuestro favor y ponernos todos a pensar en cómo podemos sacarle provecho para estas circunstancias que tenemos que abordar, ser conscientes del impacto que tiene y, bueno, pues intentar hacer las cosas mejor y no tener esa falda por delante de los pies cuando corremos. María, ahora te quería preguntar a ti, porque en Cotec analizáis muy bien la innovación y su relación con la sostenibilidad. Entonces, pensando en los próximos 10 años, hay sectores que pueden transformarse radicalmente gracias a la tecnología. ¿Cuáles dirías que tienen más potencial para beneficiarse de una digitalización bien orientada hacia la sostenibilidad? Pues es una pregunta que yo, la verdad que se puede hacer reflexión sobre varios sectores. Sabemos ya que en la industria se utiliza la digitalización, sabemos que el potencial para introducir pues esta transición gemela, estos modelos hipotéticos, ¿no?, que se crean para poder realizar hipótesis ya existe en la industria, es algo que va a seguir avanzando. Pero a mí hay una cuestión que me gustaría mencionar porque creo que a veces la obviamos un poco o no la tenemos tan clara y es en la industria agroalimentaria. O sea, es un sector que a veces no prestamos tanta atención, pero sí que todas estas innovaciones, estos desarrollos tecnológicos digitales ya se están implementando a través tanto de IA como de drones, como también pues, transiciones gemelas y la biomímesis, que yo creo que es una cuestión, a mí particularmente me parece muy interesante aprovechar cómo la observación de la naturaleza puede hacer que podamos introducir innovaciones tecnológicas en nuestro ciclo productivo, el ciclo de vida de un producto, incluso en nuestro propio día a día como consumidores y como usuarios. En la industria agroalimentaria en los últimos años se están viendo pequeños avances, pero es que podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Y entonces creo que podemos hablar tradicionalmente de otros sectores, pero estaría bien prestar atención también a esta industria. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto demostrativo de economía circular en los últimos años y uno de ellos tenía que ver con los alimentos y otro con los residuos.
todos relacionados al final con la industria agroalimentaria, y veíamos como la introducción de innovaciones y de tecnología mucho más, ¿cómo diría yo?, mucho más yendo al análisis del dato, a la búsqueda de problemas concretos, de soluciones concretas que nacen desde el propio territorio, tenía sus frutos. Y yo creo que eso es una visión que deberíamos tener y que en algún momento tenemos que ser conscientes de que ese sector también necesita que le prestemos atención. Bueno, totalmente, ¿no? Yo creo que es que el sector agroalimentario es uno de los que más dependen de un ecosistema sano, que realmente tenemos también, pues bueno, situaciones complejas, de suelos ya muy degradados, con cada vez menos agua, y efectivamente hay que ver cómo se renueva, también con agricultura regenerativa, pero bueno, pues también utilizando la tecnología cuando toque para darle pues esa eficiencia que necesitamos. Y a mí también se me ocurre que a nivel de consumidor hay usos muy interesantes, porque muchas veces hay duda en los consumidores finales de, oye, ¿esto que estoy comprando realmente está apoyando algo que quiero o no? Porque estábamos comentando antes de empezar, ¿no?, que los consumidores tenemos mucho más poder del que imaginamos, pero es verdad que necesitamos información clara. Entonces, por ejemplo, hay tecnologías como blockchain que de alguna manera te pueden dar información clara de cuál ha sido el proceso de producción de ese alimento que estás consumiendo. Hay iniciativas también, bueno, relacionadas con los incendios muy interesantes, ¿no?, que se pone creo que es en Cataluña, hay un programa con ovejas y con pastores que se ponen de acuerdo con los equipos de prevención de incendios y entonces se ponen a pastorear y a quitar ese combustible que se va acumulando en zonas pues de mucha vegetación y muy secas. Entonces luego esos quesos que se producen tienen una señal, o sea, un sello que es como ovejas bombero. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso está bien, ¿no?, que los consumidores tengamos más información clara, trazable, y ahí pues quizás ciertas tecnologías nos pueden ayudar también a tener y poner en valor ese tipo de iniciativas que a todos nosotros nos gusta apoyar. Entonces, bueno, pues quizás un ejemplo relacionado con el tema de la agricultura. Vamos a contar, bueno, Juan, no le tenemos aquí hoy, él iba a hablar de transporte sostenible y yo creo que es un sector donde también estamos viendo pues, muchos cambios, ¿no? Voy a comentar yo, no os voy a preguntar, pero, por ejemplo, ¿no?, pues podemos ver el vehículo compartido. Aquí tengo algunos compañeros que son grandes usuarios de BlaBlaCar, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas también lo habilita la tecnología, poner en contacto a la gente y poder hacer uso compartido de ciertas cosas que a lo mejor no utilizamos todo el tiempo. Y bueno, yo creo que uno de los sectores clave que se va a transformar en los próximos años es la movilidad. Ya estamos viendo algunas innovaciones tecnológicas en el transporte pesado de mercancías y yo creo que también en las ciudades lo veremos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí el tema de Big Data es muy importante porque podemos ver, por ejemplo, antes tenías que hacer encuestas a los ciudadanos de cómo se movían por la ciudad y era muy costoso. Y ahora puedes analizar los datos y puedes saber cómo se mueve la gente, en qué tipo de transporte, si hay zonas que tienen peor transporte público. Yo vivo como en el norte de Madrid y ahí es muy difícil, no tenemos muy bien transporte, y eso se puede saber de manera sencilla y reforzar de manera eficiente ese transporte público que tanto necesitamos. Así que bueno, yo creo que el transporte público, quizás la movilidad también será un sector que se transformará gracias a la conectividad. Y Fernando, hay una serie que es Hope de Javier Peña, que estamos a tiempo, que sé que has participado. Y, por cierto, si no la habéis visto, súper recomendable, está disponible en Movistar Plus. Y allí, bueno, pues descubrí que había una investigadora de País Vasco, Itziar, espero decir bien el apellido, Irakulis, que había inventado un sistema basado en imagen satelital para poder detectar las fugas de metano. Y este, bueno, pues es un gas que es capaz de absorber mucho más calor que CO2 y, por lo tanto, bueno, pues agrava bastante el cambio climático. Entonces, bueno, es un ejemplo, yo creo que muy positivo también de cómo la tecnología nos puede ayudar a poner control a ciertos problemas que existen y que tenemos que abordar y que es difícil, ¿no? Porque a lo mejor estas fugas suceden en zonas remotas y no se ven a simple vista. Entonces, te quería preguntar si tienes algún otro ejemplo donde creas que la tecnología ya esté marcando una diferencia en la lucha contra el cambio climático o la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Bueno, hay muchos ejemplos en la línea de lo que apuntas, en la idea de cuantificar los riesgos e identificar las fuentes de problemas, espacialmente, ver su evolución temporal.
casi a tiempo real. Lo estamos viendo con el seguimiento de los huracanes. Paradójicamente, el país que mejor lo hacía, que era Estados Unidos, hablo en pasado porque del 2024 ya no, utilizaba herramientas de IA, de inteligencia artificial, precisamente para predecir con mucha precisión la trayectoria de los huracanes. Y lo mismo se puede hacer y se está haciendo con las danas y con eventos extremos. Eso tiene un valor que hasta hace apenas 5 o 10 años era imposible. Claro. Tú tardabas días o semanas después del evento en reconstruir por dónde había ido y por qué. Ahora tienes una capacidad de cálculo tal que puedes anticipar cosas muy bien. Yo creo que por ese lado es igual que en el diagnóstico de la salud humana, ¿no? De temas muy complejos, análisis de tejidos, cientos o miles de imágenes que se pueden procesar en segundos y dar lugar a diagnósticos que serían imposibles. Tenemos ahí un aliado tremendo, muy potente de estas herramientas tecnológicas. Luego, todo lo que sea la eficiencia. Pensemos en la eficiencia, es otra de esas cosas que hay que dar un pequeño manual. Sí. Porque hay gente que piensa que la eficiencia es la solución. No. La eficiencia te posterga el problema, ¿no? Si tú haces más con menos, puedes estirar lo que ibas a tener para un año, lo puedes utilizar 3 o 5 años, pero después de ese tiempo vas a tener el problema, ¿no? Es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Claro, la eficiencia es fantástica si sabes lo que estás haciendo. Si tú la energía de la casa la aíslas bien, pues en invierno y en verano pues gastas menos energía, sí, pero estás gastando energía. La energía que hubieras gastado en una temporada a lo mejor te dura para 3, pero la estás gastando. Si hay muchos hogares y mucha gente, al final tienes el efecto rebote, que ya lo vio Jevons con el carbón hace 2 siglos, y se hablaba del efecto rebote o la paradoja de Jevons, de hacer más con menos te lleva al final a hacer más, ¿no? O los regantes, que muchas veces los pobres me escriben: señor Valladares, ¿usted piensa que nosotros queremos tirar el agua? Ponemos muchísimo cuidado con el riego. Yo digo, a ver, no quiero culpabilizar, pero en Murcia y en Almería no tendríais que estar regando. Sé que sois los mejores regantes del mundo, pero es que directamente no habría que regar, ¿no? Cuando piensas en la eficiencia como una solución, caes en la trampa de acabar haciendo más con menos y haciendo tomates en 4 cultivos al año en un sitio que no da ni para casi uno, ¿no? Pero ahí la potencia de cálculo y la capacidad espacial de situar los problemas, por ejemplo, el hecho de ahora haber inventariado que tenemos más de 1.100 infraestructuras críticas en zonas vulnerables al cambio climático, se ha hecho en tiempo récord, a raíz de, sobre todo a partir de septiembre, cuando se han combinado datos de inundaciones, danas, incendios y demás, y esas 1.100 instalaciones críticas que van desde hospitales, cuarteles de la Guardia Civil, colegios, depuradoras, los tenemos perfectamente cartografiados. Por eso muchas veces digo que la solución ya no es tecnológica. La tecnología te deja como si tú en un partido de fútbol te haces un pase, ¿no? Pero ahora alguien tiene que chutar, si no, no hay gol. Para realmente utilizar esa tecnología hace falta voluntad política y acuerdo social. Querer usar la información que da la ciencia, en este caso de la mano de la tecnología. Entonces, no vamos a poner una depuradora en el río Guadalhorce en una zona inundable, ¿no? Hemos dicho que no, pero se está haciendo. Sí. Entonces, nosotros, la ciencia y la tecnología llega un momento que hasta aquí llegan sus servicios. Efectivamente, es una herramienta que tenemos que utilizar, un gran poder que nos puede ayudar. Claro. Y hay que ponerla a nuestro servicio para luego poner también la cabeza a esa inteligencia urbana y de planificación a largo plazo, ¿no? Totalmente. Escuchándote, efectivamente la eficiencia es parte de la solución, pero no es por sí misma una solución. Y otra de esa parte de la solución es la economía circular, ¿no? Yo creo que es verdad que es importante, y lo comentamos al principio, la economía quizás antes se desarrollaba con una gran abundancia de recursos y cada vez los recursos que tenemos, pues están más utilizados, más explotados y hay una demanda más importante para ellos. Y es verdad que en esta transición verde, si la queremos conseguir, tenemos que reducir nuestra dependencia de nuevos materiales, pero hay sectores que necesitamos para la transición verde que tienen también esta necesidad de recursos, y se me ocurre el sector de la energía. Entonces aquí necesitamos electrificar la demanda, porque es mucho mejor que hacerlo con combustibles fósiles, pues bombas de calor, vehículo eléctrico, etcétera. Pero luego también queremos que esta electricidad proceda de fuentes renovables, por supuesto.
Y para construir o las renovables o las baterías, etcétera, necesitamos materiales críticos que todavía no tienen un buen reciclaje o reincorporación de los materiales al sistema. Este es un caso, yo creo que seguro, María, tú conoces mucho más. Entonces te quería preguntar si la tecnología puede ayudarnos a impulsar la economía circular en este sector o bien en otros donde también vemos que se puedan producir este tipo de tensiones. Pero yo creo que la respuesta más rápida es, por supuesto, que nos puede ayudar. Pero es un poco lo que venimos hablando esta mañana. El objetivo final es lo que tenemos que tener presente, no ni cuestiones de eficiencia, sino cuestiones de, perseguimos una transición real a la circularidad, entonces vamos a buscar que estas tecnologías podamos incorporarlas en nuestro ciclo de vida del producto y de esta forma, pues, que toda la cadena de valor del producto sea circular. Esto es muy complejo, muy difícil. Llevamos años estudiándolo. Los valores de circularidad de España han mejorado. De hecho, en el último informe hablábamos de que hemos mejorado en la descarbonización, pero estaban bastante lejos de los objetivos que perseguimos. También hemos visto mejoras en algunos indicadores, pero seguimos teniendo un problema de materiales muy relevante. Somos tremendamente dependientes de los materiales. ¿Dónde entra la tecnología en toda esta parte de la circularidad? Bueno, pues la ecoinnovación que se denomina es una oportunidad. Y ahí, por ejemplo, tenemos, vuelvo a nombrar la biomímesis porque para mí encaja bastante bien dentro de la circularidad, respetando pues, el uso de los materiales y respetando el propio ciclo de vida del producto. Y tener esta información a través de todas las fuentes que podamos utilizar, tanto desde la inteligencia artificial, que podemos recabar información y con la que podemos hacer cosas estupendas, como hemos estado diciendo, para adaptar todo nuestro sistema productivo a una base mucho más circular. La verdad es que cuando hablamos de circularidad es un poco abrumador, en el sentido de que son demasiadas cuestiones. No es solo mirar 3 indicadores, al final estamos hablando de un cambio no solo en el sistema productivo, sino en la forma de consumir de los individuos. Y ahí tenemos una oportunidad que yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años, incluso en la propia concienciación ciudadana, pero seguimos estando bastante lejos. Por supuesto. Yo quería hacer una pequeña, no sé, como incursión en una propensión que tenemos desde siempre al pensamiento mágico. Nos fascina la magia, ¿no? Y de hecho hay profesionales que hacen magia. Sí. Pues sabemos que hay un truco, ¿no? Pero nos gusta creer en la magia. Y la verdad es que la tecnología, aquí estamos rodeados por un montón de cosas que parecen mágicas. Un teléfono parece magia, ¿no? Y realmente la economía circular es magia. Así que si aplicamos las dos cosas que acabo de decir, la economía circular no existe. Pero no pasa nada. Nos gusta la magia. Una cosa que nos puede inspirar la economía circular es circularizar la economía, siendo conscientes de que no puede ser perfectamente circular porque siempre habrá que aportar energía y nuevos materiales y totalmente circular no es nada, es indudablemente una buena idea circularizar las cosas, ¿no? Pero fijaros, os voy a poner un ejemplo que ahora está muy en boga, las dichosas, has hablado de energía, las dichosas plantas de biogás. Digo dichosas porque somos expertos internacionales en convertir una solución en un nuevo problema. Tenemos el récord absoluto. El producir biogás a partir de la fermentación de residuos orgánicos es una buena idea, pero cuando se hace a la escala apropiada, en el sitio apropiado y con las medidas de seguridad convenientes, que no es el caso. Porque ahora con nuestro querido Putin amenazando a Europa, con el loco de Trump amenazando al mundo, y con todos nuestros políticos fibrilando, lo que necesitamos es autonomía energética. Y alguien se ha acordado de las plantas de biogás y se están planteando hacerlas muy grandes. ¿Por qué? Porque cuanto más grandes, más dinero y más eficiencia económica. Y ahí tenemos un problemón. Y en el pensamiento mágico, por cerrar este pequeño loop de las plantas de biogás, es que hay gente que piensa que tú le metes los residuos orgánicos a la planta de biogás y ¡voilá!, desaparecen. No. Se llama digestato. Y es un tremendo problema ambiental.
una cosa que no sirve para fertilizar, que tiene un desbalance entre el carbono y el nitrógeno tremendo, que a ver qué hacemos con ese digestato, además de los pequeños problemitas ambientales que tiene una planta de biogás. Ahí tenéis pensamiento mágico. Identifiquemos el pensamiento mágico, pasémonoslo súper bien con la magia, pero a la hora de echar cuentas no caigamos en el pensamiento mágico. Claro, es que Sí, yo creo que estoy de das la acuerdo. clave, ¿no? Porque es verdad que muchas veces juzgamos con un conocimiento como muy somero de la realidad, del impacto Sí. que tienen las cosas, pero yo creo que ahí también está la clave en poner a profesionales a trabajar de forma coordinada, que a veces eso es complicado, ¿no? Pero efectivamente cuando tú miras, y tú lo comentabas antes también, María, ¿no? El ciclo de vida completo de un proceso productivo, teniendo en cuenta los impactos, el ecodiseño, luego qué va a pasar con eso cuando llega al final de su vida útil, ahí sí que hay posibilidad de hacer las cosas bien, pero es verdad que es complejo y que todavía tenemos, bueno, pues gaps importantes que tenemos que superar. Ahora, yo soy un poco más optimista, Bien, porque lo necesitamos. sí, y entonces, bueno, yo creo que está mal que lo diga, pero en Telefónica tenemos buenos, grandes ejemplos de economía circular y, bueno, pues tenemos el objetivo de alcanzar residuo cero, que efectivamente no es pura economía circular, pero sí es optimizar muy bien los materiales que producimos, no llevar cosas a vertedero, darles una segunda vida. Y bueno, pues hay que trabajar, pero es verdad que hay que poner a muchos actores a poner bueno, pues los problemas sobre la mesa y buscar soluciones de manera conjunta. Yéndonos ya, y yo creo que con esto vamos a cerrar un poco, ¿no? A un uso un poquito más diario que hacemos de la tecnología, y efectivamente la tecnología no es algo mágico, tiene sus impactos y tenemos que ser conscientes de ellos. Entonces, todos la utilizamos para mandar mensajes, para llamar, para ver Netflix, bueno, para lo que sea. Entonces, eso tiene un impacto y yo creo que lo primero es ser conscientes y que lo utilicemos pues, de manera racional. No vamos a hacer una consulta a inteligencia artificial si no lo necesitamos. No deberíamos de transformar muchas fotos. Es decir, cuanto usamos la tecnología, cuanto más consumo de datos hay, más impacto asociado hay, porque esos datos viajan por una red que consume energía, en nuestro caso energía renovable, pero energía. Y bueno, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de ello. Ahora, se me ocurren también ejemplos positivos y relacionados con la economía circular en el uso diario. Yo misma hoy vengo vestida de segunda mano. Muy bien. Desde hace 2 años y medio, casi 3, toda la ropa que compro es de segunda mano. Y es verdad que esto también nos lo habilita la tecnología, porque nos está poniendo en contacto a personas, bueno, pues que tienen a lo mejor una ropa que no necesita o que no usa como pensaba, y otra persona que lo utiliza lo puede utilizar. Y eso también pasaba con el coche compartido, ¿no? Entonces, os quería preguntar si se os ocurre algún otro ejemplo donde la tecnología pues, puede o esté cambiando ya nuestros hábitos o nuestra forma de consumo y la manera en que nos relacionamos con el planeta. A mí, casi más que decir algo que, bueno, sí que ha estado pasando, pero antes lo mencioné por encima y a mí me parece un tema muy interesante en el que profundizar es la servitización, el pasar de convertirse en Ujú, consumidor de producto a usuario de producto. Muchas veces no somos conscientes de que no es necesario que tengamos todos los productos que a lo mejor utilizamos una vez al mes, como por ejemplo impresoras, ¿no? Esto es, que ujú, es el ejemplo, suele ser como el ejemplo claro de la servitización. En ese cambio de mentalidad, que sí que es verdad que hemos visto en determinadas áreas, quizá a nivel más macro, pues en institutos, colegios, ¿no? Este cambio a la servitización. Porque yo, he hecho algún estudio sobre este tema, lo hemos hablado también en el informe de economía circular como una de las alternativas. Yo creo que es algo que ha estado muy vinculado a determinadas áreas, de determinados sectores, pero que quizá deberíamos extender, a entender que no siempre necesitamos tener un producto como tal, ujú. sino que a lo mejor podemos contar con que se puede transformar a ser un servicio. Y ahí, sobre todo en las empresas de servicios energéticos, sí que han encontrado una oportunidad también para, para integrar esta mirada a la servitización. Yo abogaría porque busquemos ese tipo de alternativas, Ujú. alternativas en las que podamos analizar todo el ciclo de vida de un producto y decir en qué momento quizá para nosotros es más conveniente que esto se convierta En un en un servicio, servicio, ¿no? totalmente. Y creo que hay una oportunidad muy importante.
Efectivamente, yo también soy una gran defensora de servicios, mejor que productos. Yo creo que tenemos que colectivamente hacer un esfuerzo para encajar coste y valor de las cosas. Porque en esta sociedad, digamos, de consumo, las cosas son extraordinariamente baratas, pero no cuestan lo que valen. Tenemos el ejemplo del agua, ¿no? Que España tiene una de las aguas más baratas de Europa, cuando en España el agua es de lo más valioso por ser escasa, ¿no? Esas esquizofrenias de coste y valor pueden resolverse vía etiquetas más informativas de los productos, vía campañas de información, pero también un deseo de saber. Pero muchas veces uno no quiere saber, ¿no? Tú no quieres saber que 1 kilo de proteína de origen animal tiene una huella ambiental entre 300 y 1000 veces mayor que ese kilo de proteína de origen vegetal. Tú te tomas tu carne y prefieres no saber. Entonces, un cambio que podemos hacer todos y todas es querer saber, aunque esa realidad sea incómoda. Sí. No sabía yo que un vaquero son 11.000 litros de agua. Pues que no te voy a decir que no uses un vaquero, pero que sepas que el vaquero son 11.000 litros de agua. Pero somos muy de no quiero ver, no quiero saber. Entonces, y ahí sí que podemos cambiar bastante las cosas. Si queremos saber, yo recuerdo las guerras que tuvo Garzón, ¿no? Con el etiquetado de muchos alimentos, que le boicoteaban. El tiempo que tardamos en que en la etiqueta del pan integral se reflejara realmente si es integral. Bastaba con que hubiera un 5% de harina integral para que el pan se llamara integral, pero no, si es un 5% tiene que poner 5%. Sí. Pues tardamos como 7, 8 años. Lo mismo con la masa madre, pan hecho de masa madre y solo tenía un 5%. A ver, si es la masa, tendrá que ser mayoritariamente masa madre, pues no. Todas estas son conquistas que las tenemos que lograr no solo con la ayuda de la Oficina de Apoyo al Consumidor, sino queriendo. Si no queremos, porque en principio yo no quiero saber, yo creo que mi coche consume mucho, pero pasa la ITV. Hombre, pasa la ITV, pero igual no es lo que tienes que usar para ir a la compra, ¿no? Puedes ir caminando. Totalmente. Yo creo que al final, bueno, depende mucho de cada una de las personas, la sensibilidad que tenga para ciertos temas, porque no a todos nos motiva lo mismo, pero desde luego el primer paso para poder cambiar las cosas es conocerlo. Así que totalmente de acuerdo. Bueno, agradeceros muchísimo las intervenciones. Yo espero que a las personas que estáis aquí hoy presencial también os haya resultado interesante. Agradecer de nuevo a ETIC y a Movistar por organizar este espacio de debate. Y ya para cerrar, os quería preguntar un último mensaje muy breve. Si tuvieseis que dejar a la audiencia una sola idea sobre el papel de la tecnología en la transición verde, ¿cuál sería? Si te parece, María, empezamos por ti. Vaya, qué responsabilidad. Que la transición verde tiene que ir de la mano, o sea, la tecnología tiene que ir de la mano de la transición verde y que puede ser un aliado, puede ser un motor para provocar esa transición verde, que no tenemos que verlo como enemigo, y recojo un poco la idea anterior de tenemos que ser conscientes, ser conocedores, pero podemos ir de la mano con ambos actores. Muchas gracias. Pues yo le pediría a la tecnología, o espero que la tecnología nos ayude en dejar de hacer pudiendo hacer, lo cual sería un caso de madurez cultural y social y civilizatoria que no estamos, porque nosotros hacemos todo lo que podemos hacer. Pues que la tecnología nos ayude a identificar aquellas cosas que pudiéndolas hacer, no las hacemos. Pues muchas gracias. Yo creo que efectivamente es un mensaje muy inspirador, que nos invita mucho a la reflexión, y daros las gracias de nuevo y nos vemos en un próximo charla. Gracias. Gracias.